Bueno, es con mucha satisfacción que hemos recibido a la abogada Carla Gaviño. Ella es miembro de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, una de las mejores universidades de nuestro país, sin duda, en donde hay investigadores rigurosos, conocidos por decir las cosas tal y como son, que es el espíritu de nuestro programa, de manera que esté en su casa, señora Gaviño. Y la primera pregunta que queremos hacerlo es: ¿cuál es el estado del funcionamiento actual de los cuatro organismos reguladores del agua, del transporte, de la electricidad y energía y de la telefonía? No son los cuatro: OCIPTEL, OCINERMIN, SUTRAN y SUNAS. ¿Están funcionando bien? ¿Han sido bien concebidos? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Fernando. Efectivamente tenemos 4 organismos reguladores de la inversión privada en servicios públicos. Tenemos por un lado a los OCIPTEL, que regula la telefonía, tenemos a los OCINERMIN, que regula lo que es la energía y también se le agregó la actividad de minería, tenemos a SUNAS, que tiene que ver con el agua potable y el saneamiento, y también tenemos a el OCIPTEL, que tiene que ver con la telefonía, y a OCITRAN, que tiene que ver con la infraestructura, destinada al transporte público, al transporte de uso público. Pero aquí hay un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Estos organismos reguladores se crearon o empezaron a emerger en el Perú con la Constitución del 93, porque justamente en ese marco constitucional los servicios, entre ellos los servicios públicos, empezaban a recaer más en manos privadas que públicas, con excepción del servicio de agua potable. Es en ese marco que se busca regular de qué manera se puede desarrollar competencia, desarrollar el mercado en este nuevo contexto económico al cual se veía el Perú. Desde entonces hasta la fecha, naturalmente los organismos reguladores han tenido distintos momentos, han tenido distintas modificaciones, tanto en sus normas como en sus aspectos de gestión, pero han afrontado problemas que se mantienen. Si usted me pregunta, ¿no?, ¿cuál ha sido la nota de los organismos reguladores? Si es aprobatoria, si no es aprobatoria, yo creo que estamos en un marco aprobatorio, pero que necesita evidentemente refuerzo. Los 4. Sí. ¿Qué refuerzo necesitan? Refuerzo que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad. Te doy un ejemplo. Desde el 2021 hasta la fecha, con mis alumnos de clase vengo mapeando que, por ejemplo, el OCITRAN no tiene completo el consejo directivo para poder tomar entre los 5 miembros del consejo directivo que corresponden a OCITRAN las decisiones que corresponden a ese máximo nivel del organismo regulador. Y por OCITRAN se ven, por ejemplo, los contratos de concesión de APPs que tienen que ver con transportes de temas viales, temas portuarios, temas aeroportuarios. ¿Por qué no está completa la directiva? Imagínense, ¿quién tiene que nombrar? Esto es completado por el Poder Ejecutivo, ¿no? En los organismos reguladores ¿Nombra o hay alguna manera de elección? Se escogen por un concurso público meritocrático. Que tiene que ser organizado por el Poder Ejecutivo. Sí, y su nombramiento es propuesto de los 5 miembros, 2 de ellos por PCM, 1 por el MEF, 1 por el INDECOPI y 1 por el sector que corresponde, en este caso sería el MTC. Se los proponen al presidente de la República, que finalmente los designa. Es el presidente que designa sobre la base de una recomendación que viene después de un concurso meritocrático. Así es. Uno se puede presentar, uno puede postular. Sí. Ya. Y hay que cumplir una serie de requisitos que están establecidos. ¿Y por qué es que no se ha hecho todo eso? ¿Es pura negligencia o hay alguna voluntad justamente de debilitar a este regulador? Uno no quisiera pensar con suspicacia, pero lamentablemente tenemos que tener un tema claro. Por ejemplo, en más de una oportunidad, desde que existen los organismos reguladores, hemos tenido situaciones controversiales para la elección de sus miembros. La última elección de los presidentes de los organismos reguladores fue en la gestión gubernamental anterior, ¿no?, con el presidente Castillo. Y también hubo escenarios en los cuales distintos medios de comunicación, distintos grupos académicos, distintas personas manifestaron la importancia de que sea un proceso muy transparente el que se siga. En años previos también han adolecido de vicios de transparencia. ¿Por qué es que no está completo, en este caso, el Consejo Directivo de OCITRAN, siendo uno de los organismos regulares que tiene que ver los proyectos más importantes de infraestructura, así como la supervisión de servicios tamaño envergadura? Yo creo que ahí tendríamos que preguntarnos, entre otros factores, por qué es que un organismo regulador debilitado de cierta manera podría ser funcional o no. Y en todo caso, ¿por qué no tenerlo? ¿Funcional a quién?
Eso es parte de las preguntas que justamente tenemos que ver con el riesgo de las politizaciones de espacios tan técnicos como los organismos reguladores. En todo caso, estamos comprendiendo que el Ejecutivo no cumple con su deber de nombrar y de promover el concurso meritocrático para que queden cubiertas las plazas y que todo el mundo está contento de que se está debilitando a un organismo como OCITRAN. Quiero saber, los alumnos con los que usted hacen estas investigaciones son personas que hacen una maestría, son personas experimentadas, la mayor parte de los cuales supongo trabajan y estudian de noche, ¿o me equivoco? Sí. Es Sí, gente que está en el servicio público y en empresa privada. Sí. Y están sufriendo las consecuencias de esta negligencia. Al igual que todos los ciudadanos, porque ¿qué no quisiéramos acaso los ciudadanos y debería de preocuparnos tener a estas instituciones que tienen que estar dotadas de autonomía, que tienen que estar dotadas de expertise técnico, de independencia, para poder tomar las mejores decisiones como un árbitro entre el concesionario y entre la empresa privada, velar por que se estén cumpliendo con los compromisos contractuales, con una adecuada regulación de tarifas, con los cumplimientos legales para cautelar el funcionamiento adecuado del mercado. Si es que no se tiene, si es que tenemos 2 o 3 personas tomando decisiones que corresponden a 5, ¿de qué manera se pueden llevar a cabo los mejores debates técnicos o tener una institución empoderada? Está muy mal que no hayan personas nombradas para las direcciones de estos organismos reguladores. Está muy mal. Si es falta del gobierno, hay que decirlo directamente. Ahora, en las últimas semanas hemos sufrido todos la conmoción de 2 accidentes letales gravísimos, uno de transporte, con un bus de la empresa Siva camino a Ayacucho, y el otro con gas comprimido en un grifo. Eso corresponde a otro regulador, el de Osinergimen. Sí. ¿Cuál es la función respectiva de uno y otro regulador, Ocitran y Osinergim, en ambos accidentes? Bueno, en el caso en el segundo, el tema de lo que ocurrió con el camión cisterna, en general tengamos en cuenta que los organismos reguladores tienen una principal tarea que es la supervisión. Supervisar que el cumplimiento de las normas, el cumplimiento de los contratos, el cumplimiento de las especificaciones técnicas que tienen que seguir. En este caso ha tenido que haber un rol supervisor de que este vehículo estaba cumpliendo con esta regulación para poder estar pues en funcionamiento. Similar a lo que ocurrió años atrás, sí, si recuerdas, con una deflagración. En Villa El Salvador, no lejos de ahí. Sí. Efectivamente. Adicionalmente al cumplimiento de esta función de supervisión, también los organismos reguladores tienen una función en una potestad sancionatoria ante el incumplimiento, ¿no?, de estas obligaciones que tendrían que estar cumpliendo las empresas o los prestadores de los servicios. Ahora, el ministro de Economía, señor Arista, se ha apurado en decir que el MEF, su ministerio, no tiene ninguna intención de vulnerar la calidad regulatoria. ¿Usted cree que esta afirmación puede ser creída por los funcionarios de la OCDE que están tratando de acompañarnos en nuestro proceso de modernización de nuestra gestión pública? Has tocado un tema muy importante. Tengamos en cuenta que entre los compromisos que tiene el Perú para acceder a la OCDE está el respeto de la institucionalidad, la mejora de la gobernabilidad pública y la lucha contra la corrupción. Adicionalmente, la OCDE ha emitido distintos informes recomendando el fortalecimiento de los organismos reguladores. ¿De qué manera si en la propuesta de delegación de facultades se incluye un párrafo que dice que se piden facultades para mejorar la articulación y coordinación de los organismos reguladores en plural, de pronto sostener oralmente que lo que se quiere es fusionar 4 en 1, puede ir de la mano con eso que está solicitando la OCDE, que es el respeto a la institucionalidad, el respeto a la gobernanza, y puede ir de la mano con un esquema en el cual se busque la expertise, el tecnicismo de temas tan específicos, tan rigurosos como son los servicios públicos, que son muy distintos. Un tema es hablar de infraestructura pública destinada al transporte, otro tema es hablar de agua potable, muy diferente es hacer, por ejemplo, un análisis tarifario para lo que tiene que ver con temas de telefonía o de energía. Son expertices muy distintos. Agruparlos en un solo regulador afecta esa expertise para la cual han sido creados los reguladores y, sobre todo, pone en riesgo la politización y la captura por intereses ajenos a la custodia del mercado del La palabra organismo captura regulador. ya salió, no me gusta nada, pero lamentablemente es una palabra que hay que tener muy En doctrina presente. hablamos de la captura del regulador y se escribe con esos términos en distintas publicaciones académicas. Bueno, comprendemos muy bien que se use ese concepto en su disciplina específica de gestión pública. Yo quiero, sin embargo, comprender algo de manera de actuar. Si el tema es tan importante para el Ejecutivo, si hay que hacer cambios de envergadura,
como someter los 4 reguladores a una única institución en la PCM, ¿por qué no se hace vía ley? El gobierno puede presentar un proyecto de ley que dé lugar a un debate en el Congreso, donde hay gente que nos gusten o no, los hemos elegido usted y yo, y el resto de los peruanos, naturalmente, y peruanas. ¿Por qué hacer esto prácticamente a escondidas durante la noche, a través de las facultades delegadas que se solicitaron al Parlamento? ¿Usted recuerda los términos exactos en que se pidieron esas facultades delegadas? ¿Podía alguien sospechar que el tema de los reguladores estaba contenido en esa solicitud? En la solicitud lo que se menciona de las facultades delegadas que pide el Poder Ejecutivo, se menciona que se piden facultades para lo que es mejorar la articulación y la coordinación de los organismos reguladores. La articulación y la coordinación de los organismos reguladores, en plural estos últimos. No se desprende de estas palabras que se esté buscando una fusión, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que está señalando, de que lo ideal, en todo caso, tendría que ser un debate con un sustento técnico adecuado de la propuesta en un espacio. Las empresas concernidas, las asociaciones de consumidores, los académicos como usted, vayan y expliquen, y que los congresistas escuchen, y que el país escuche y sepa qué está defendiendo cada cual, porque de otra manera estamos ante la actitud del hecho consumado. Ya, me aprovecho de esa facultad delegada y te meto esto, que es una reforma importante para los peruanos, pero también para quienes nos observan de fuera, como es el caso de la OCDE, ¿no? Sí, completamente. Inclusive para los que quieran invertir, por ejemplo, en grandes proyectos de infraestructura. Los organismos reguladores opinan sobre los contratos de asociaciones público-privadas y sobre sus adendas. ¿De qué manera tener un organismo regulador que contemple este requisito del expertise va a darle solvencia o seguridad a la inversión privada de envergadura para acercarse a esos proyectos? Señora abogada Carla Gaviño, especialista en gestión pública, profesora en esa disciplina, la maestría de la Universidad del Pacífico, muchas gracias por su presencia, por aclararnos las cosas, pero las cosas que nos ha aclarado no hacen sino ponernos más inquietos ante la posibilidad de que al caballazo se estén haciendo cambios importantes en el funcionamiento de los reguladores que no logramos saber a quién pueda beneficiar, ciertamente no al bien común. Muchas gracias, señora Gaviño, gracias por su presencia acá y por sus explicaciones. Con esto terminamos por hoy. Gracias por su sintonía. Quédense en RPP, está lista mi compañera Maritza Manuela Sáenz para presentarle como cada noche las noticias. Muy buenas noches.